Ahora vamos a la segunda parte. Seguimos con el maíz, pero nos metemos más de lleno en todo lo que tiene que ver con la ecofisiología del cultivo. Así que vamos con Lucas y él lo que va a hacer básicamente es centrarnos en los puntos claves, ¿no?, de atención en manejo, ecofisiología y manejo. Bueno, lo voy presentando a Lucas. Lucas es ingeniero agrónomo, es doctor en ciencias agropecuarias, es investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja en la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla. Así que con él nos vamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver con ecofisiología y manejo. Lucas, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, gracias por la introducción. Buen día a todos. Así que sí, yo trabajo acá en la Facultad de Ciencias Agrarias en la UNR, soy investigador de CONICET, y hoy vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos centrales en el manejo del cultivo. Así que, bueno, un poco para arrancar. Antes quería avisar que lo que voy a hacer es un poco un análisis de algunas redes de ensayos que existen. Voy a enfocar en la red de ensayos de maíz tardío de APRESID, que desde la facultad, junto con Brenda Gambini y con Lucas Vitantonio, venimos trabajando y analizando la red de maíz tardío, y desde APRESID con Tomás Collos y con Andrés Madias, y después voy a ver algunas cosas de la red de maíz tardío también, pero en la misma región, pero eh, con la red de CREA Sur de Santa Fe, con Santiago Gallo y los asesores que trabajan en la región. Así que bueno, un poco para arrancar, algunas cosas de la red de APRESID, un poco para mezclar rindes, mostrar algunas cosas de eso. Eh, esta es la red de APRESID, ¿sí? El mapa a la izquierda muestra los sitios en los cuales se trabaja, que un poco es en la región en la cual estamos hablando hoy. Es Córdoba, Santa Fe centro para el sur, un poquito de Entre Ríos, bueno, justo no toca eso, pero hay poco de datos de Entre Ríos, y algo del norte de la provincia de Buenos Aires. Y acá lo que me gustaría mostrarles es, sobre todo, los rendimientos que estamos sacando de maíz tardío. La charla la tengo enfocada en maíz tardío, ¿no? Eh, Se puede ver que los rendimientos promedio que estamos sacando en la red en los últimos 7, 8 campañas que tiene la red, es alrededor de 8.100 kilos, pero año a año, no sé si ven que 2011, 12, 13, 14, y vamos pasando por año, eh, los, los rindes son muy variables. Tenemos lotes que están rindiendo 13, 14.000 y hasta 15.000 kilos de maíz tardío, y tenemos lotes que van de 4.000, 5.000 kilos. O sea, en la región núcleo hay una variabilidad muy grande en los rendimientos que los productores o que esos lotes de maíz tardío están sacando, y eso es producto obviamente de calidades de lote distinto, pero también, ¿sí? Eh, Obviamente la variabilidad que le estoy mostrando acá, la red tiene más o menos 10, 15 sitios por año y engloba un montón de genotipos comerciales, con lo cual se testean tanto genotipo como ambiente y manejo. Y lo que yo voy a hacer hoy es un poco explicarle o un poco disgregar cuáles son las cuestiones de ambiente y de manejo que nos permiten explicar por qué algunos lotes nos quedan con rendimientos de 11.000, 12.000, 13.000 kilos, y algunos lotes nos quedan con rendimientos de 5.000, 6.000, 7.000 kilos. ¿Qué variables necesitamos optimizar para mejorar el rendimiento de esos maíces que tenemos tardíos? Eh, Antes de arrancar en la presentación per se, eh, quería un poco dar algunas definiciones. Maíz tardío lo definimos como el maíz de diciembre, ¿sí? Sembrado tradicionalmente en esta zona como de diciembre. Lo decimos tardío porque tradicionalmente sembrábamos el maíz en septiembre-octubre, lo retrasamos 3 meses para correr la floración posterior a una gran probabilidad de estrés hídrico, lo pasamos a febrero, y tradicionalmente denominamos el maíz tardío como un maíz que tiene un barbecho más largo. En vez de sembrarlo en septiembre-octubre, lo sembramos por 2, 3 meses más, lo sembramos recién en diciembre, y es un cultivo que viene de un cultivo antecesor del año pasado, que puede ser tradicionalmente una soja, y en vez de sembrarse en septiembre-octubre, se retrasa a diciembre. Ese maíz tardío así tradicional hoy está bastante reemplazado por maíces tardíos con cultivos de cobertura, o sea que no hay un barbecho largo durante todo el invierno, sino que hay
algún cultivo de cobertura que nos ayude a controlar malezas, o incluso hay cada vez más maíces ya de segunda, en el cual ya tiene la misma fecha de siembra que un maíz tardío, pero está sembrado sobre un cultivo de invierno, por lo cual el manejo hay que optimizarlo o hay que manejar algunas cosas. Pero quería decir esto porque en algunas de las regiones, cuando vemos ese mapa que están mostrando ahí, donde fuimos analizando los datos de maíz tardío, hoy por hoy, tardío tradicional, con un rastrojo del año pasado, y que en vez de sentarse en septiembre-octubre, se dejó ese rastrojo por más tiempo limpio hasta diciembre, es cada vez más difícil de encontrar, y nos encontramos con cada vez más situaciones de manejo y optimización de ese cultivo de cobertura o de ese maíz que directamente es un cultivo de segunda, diríamos, como si fuera una soja de segunda, ¿sí? En la red por ejemplo, de Aprecid, en los últimos 3 años hay cada vez más lotes de maíces ya de segunda directamente, y en los primeros años era todo maíz tardío como un tardío tradicional. Esto lo quiero mencionar un poco como porque el maíz sembrado en diciembre fue cambiando en cuanto a su manejo y en cuanto a lo que llamamos como tardío. Así que bueno, vamos a ver hoy algunas de esas variables que nos permiten discriminar lotes y discriminar rendimientos en tardíos. Lo que voy a hacer es, primero voy a agarrar una base de datos. Lo que hicimos fue agarrar la base de datos de los lotes de los ensayos de Aprecid, de los primeros años, que eran todos tardíos tradicionales, como vamos a decir así. Y lo que hicimos fue, son ensayos en franjas, conducidos por productores, son los mismos ensayos que les mostraba recién con los rendimientos. Son ensayos en franja, conducidos sembrado con tecnología del productor, cosechado con la tecnología del productor. Son ensayos grandes, representativos de lo que está pasando en el lote. Y los rendimientos, o sea, esta es un poco por ahí, los puntitos son un poquito más chiquitos en qué zona me voy a enfocar, pero es básicamente la misma zona que antes. En este primer análisis les voy a mostrar 23 sitios que fueron cosechados en el año 2013 y cosechados en el año 2014. Y los rendimientos más o menos englobaron esos mismos rendimientos que les decía antes, fuimos de 6.000 kilos a unos 12.000 kilos, ¿sí? Lo que yo ahora me voy a enfocar es, y los genotipos esos genotipos que están ahí a la derecha están en todos los sitios. Lo que me voy a enfocar es en ver si podemos discriminar qué factores me permiten entender por qué un lote me rinde más que otro. Y en cuanto hicimos eso, cuando nos enfocamos en eso, esta es o sea, lo que hicimos fue de cada sitio ir y mirar qué genotipos se sembró. Bueno, los genotipos eran todos, porque eran franjas, pero en qué fecha de siembra se sembró, qué materia orgánica, qué densidad se usó, qué nitratos había en la siembra, qué fertilizante se puso, cuántos kilos de N, si se usó fósforo, qué partes por millón de fósforo tenía, cuánto llovió, si tenía agua, qué agua tenía disponible, si tenía napa a menos de 2 metros de profundidad, que lo calculamos como un lote que tiene napa disponible, y así miramos un montón de cuestiones ambientales y de manejo para ver qué nos predice las diferencias de rendimiento entre los distintos sitios. No les voy a marear un poco con la parte estadística, porque es bastante compleja, llevaría un rato largo, pero sí les voy a mostrar directamente los resultados. Cuando hacemos ese análisis, metemos todos esos lotes y miramos cuáles son las variables que me permiten predecir las diferencias de rendimiento, aparte del fenotipo que les voy a mostrar después. napa como un factor de más relevancia, manejo de nitrógeno, manejo de densidad, como son los 3 factores más relevantes, y después aparece fósforo del suelo, precipitaciones, clase de suelo y fecha de siembra como un factor, quizás no solo de más relevantes, pero son relevantes, y acá aparecen un montón de cosas que ya no aparecen, ¿sí? O sea, agua a la siembra no aparece, muchos tardíos directamente arrancan con el perfil casi saturado, por esos meses extra digamos así, de barbecho y de captación de recursos, ¿sí? No aparece materia orgánica, por ejemplo, y estos son los factores que terminan apareciendo. Cuando miramos napa, ¿sí? Vamos a ver los 3 principales factores. Cuando miramos napa, los lotes que tenían al momento de la siembra, que iban a maíz tardío, que tenían una napa a menos de 2 metros, rinden menos que los lotes que van a tardío que no tienen napa. Este es un efecto que por ahí nos llamó la atención inicialmente, pero después vamos a ver que surge exactamente el mismo dato de otras bases de datos. Pero bueno,
como recomendación clave que surge de acá es, si tenemos un lote que tiene napa a la siembra, se recomienda, o sea, un lote con napa, recomendamos mandar que la napa tiene un efecto positivo y no a tardío, que tiene un efecto negativo sobre el rendimiento. Segunda variable importante. Les aviso que hay un micrófono abierto por algún lado. Pero bueno, el segundo efecto importante que vemos es nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno tiene un efecto importante sobre el rendimiento, después lo vamos a ver más en detalle, pero los lotes que tenían en general bajos valores de nitrógeno, como nitratos a la siembra más fertilizante, ese sería el nitrógeno disponible, nitratos a la siembra de 0 a 60, tenían rendimientos menores que los que tenían más nitrógeno, más disponibilidad de nitrógeno. Obviamente un maíz tardío, por esos meses de retraso en la siembra, hay más acumulación de nitratos, pero no quiere decir que muchos de esos lotes no estén requiriendo una fertilización extra para lograr los máximos rendimientos. Y el otro factor que surge en el primer análisis es densidad. Esto nos llamó un poco la atención, pero en general, en un inicio nos llamó la atención, no lo voy a explicar por qué no, de verdad, pero algo que surge como relevante es que nos daba, en estos años 2013-2014, nos daba que los lotes o los productores habían puesto más densidad, eran los sitios en los cuales tendían a tener más rendimiento. Y acá nos dimos cuenta que hay lotes, hay lotes de maíz tardío que tienen 12.000, 11.000, 12.000, 13.000 kilos de rendimiento y que los productores, simplemente por ser maíz tardío, iban a una densidad más baja ya de por sí, sin tener en cuenta que por ahí el tardío puede ser un ambiente muy bueno para muchos lotes y muchos sitios, sin embargo bajaban la densidad con respecto a un maíz temprano, y eso es algo que nos estaba demostrando que era una variable de manejo que había que optimizar un poco más, y que no por ser un maíz tardío tenemos que bajar la densidad per se, ¿sí? Tenemos muchos casos de 12.000 kilos con 5 plantas por metro cuadrado, 5,5. Esos son lotes en los cuales uno debería estar apuntando a poner un poco más de densidad. Esto, quiero aclarar también que estos fueron el análisis que hicimos sobre los primeros lotes de maíz tardío, los cuales muchas veces el tema de densidad no estaba optimizado como yo supongo hoy está mucho más optimizado en términos de que si vamos a un maíz tardío hay que ver calidad ambiental, más allá de que porque es un tardío tengamos que bajar densidad. ¿Está bien eso? Se sobreentiende que en zona núcleo, los peores lotes, muchos los lotes más complicados, en general, por una mayor estabilidad, pero hay lotes de tardío que tienen muy buen potencial. Esos serían lotes en los cuales no deberíamos estar bajando densidad. Hicimos el mismo análisis, agarramos la red de CREA Sur de Santa Fe, agarramos varios años, hicimos el mismo análisis, la red CREA Sur de Santa Fe tiene la red de maíz temprano y la red de maíz tardío, ¿sí? Hicimos el mismo análisis, esto es un poco, la zona está un poco más acotada, no agarra Entre Ríos, no agarra norte de la provincia de Buenos Aires, pero miramos cuáles son los factores que nos permiten predecir el rendimiento de los distintos sitios, ¿sí? Estos son los rangos de rendimiento que exploramos, o sea, en temprano en la región, la red de ensayos, hay sitios de 3.000, 4.000 kilos a 15.000, 16.000 kilos, en tardío hay rendimiento de 5.000 kilos a 13.000, 12.000 kilos. Es un poco lo que nos vamos a enfocar en estos momentos, e intentar ver qué variables nos predicen o nos permiten explicar las diferencias entre los sitios. De vuelta, no voy a mostrar la parte estadística, pero directamente un poco los resultados y la tabla de variables que quedan como más relevantes para explicar las diferencias entre sitios. Y acá me queda precipitaciones durante el ciclo como muy relevante, napa, fungicida, algo que no habíamos testeado no había suficientes casos con uso de fungicida, fósforo del suelo, nitrógeno, y después relevantes, pero no tan relevantes, fecha de siembra, agua a la siembra, densidad y azúcar. Cuando nos vamos a los más relevantes, ¿sí? Que surgen arriba de todo, estaban precipitaciones y napa. Bueno, permítanme enfocarme primero en napa. Vemos exactamente lo mismo que vimos en una red
separada o independiente, lo vemos también con la red del CREA Sur de Santa Fe, en el cual los lotes que van a tardío, a maíz tardío, y tienen una napa a menos de 2 metros de profundidad, al momento de la siembra, tienden a rendir menos que los lotes que no tienen napa. Por el otro lado, cuando miramos precipitaciones, en general los lotes que no, precipitaciones es un efecto, tiene un efecto, interacciona con napa. Los lotes que van a tardío, que no tienen napa, cuanto más precipitaciones que vienen durante el ciclo del cultivo, más es el rendimiento, pero si es un lote que tiene napa, no solo la napa tiene un efecto negativo, sino que a su vez, cuanto más precipitaciones tiene ese lote, menos rinde cuando tenemos napa. O sea, obviamente hay un efecto de anegamiento y demás. Los otros efectos bien importantes que surgen de esta red es fungicida. Los lotes que tienen fungicida tienden a rendir más, nos da un efecto estimado de 1000 kilos, ahora lo vamos a ver más adelante porque el tema de optimización de fungicida en tardío es un tema muy relevante de comprender y de analizar. Pero bueno, la cuestión es que hay un efecto positivo en el rendimiento con el uso de fungicida. Fósforo del suelo también estaba en la red anterior, no era de los más relevantes, pero era relevante, y acá nos da que básicamente los lotes que tienen menos de 15 partes por millón empiezan a perder rendimiento, en rendimiento, o sea, con lo cual es importante el tema de fósforo del suelo. Y por último, igual que en la red anterior, el nitrógeno y disponibilidad de nitrógeno como nitratos a la siembra más fertilizantes, tiene un efecto positivo en el rendimiento del cultivo. Así, cuando miramos las dos redes, que están analizadas con años distintos y tienen manejos distintos, protocolos un poco distintos, en general vemos que hay mucha coincidencia en los factores que aparecen como relevantes y en los factores que no aparecen como relevantes, porque acá hay un montón de cuestiones que no están apareciendo, que no estoy mostrando y que bueno, estaban en la base de datos, ¿sí? Así, me gustaría pasar uno de los fundamentales que surge de los dos análisis, es manejo de nitrógeno, con lo cual me voy a tomar 5 minutos para hablar de nitrógeno, después me voy a tomar 5 minutos para hablar de manejo de fungicida y algo de elección de genotipo. Vamos con nitrógeno primero. Cuando vimos que el nitrógeno en tardíos era un tema relevante a optimizar, con la gente de APRESID hicimos una serie de ensayos posteriores, ¿sí? Y lo que hicimos fue un montón de franjas en distintos sitios, ¿sí? Agarramos 17 lotes distintos, que fueron, bueno, hicimos 17 ensayos distintos en combinación de año y lote, ¿sí? Se hicieron ensayos en franjas, igual que antes, y lo que notamos es que lo que se ve un poco en el gráfico ¿no? Cuando ponemos rendimiento y nitrógeno aplicado en los distintos sitios, hicimos los ensayos, pueden ver abajo a la izquierda que tienen, por ejemplo, un sitio, ese ALM 14, no se llegan a verlo, que no tiene respuesta a nitrógeno, y uno al costado que dice COL 14, lo llamamos así el sitio, tiene una respuesta en la cual al agregar nitrógeno aplicado aumentaba el rendimiento. Y la pregunta nuestra para facilitar el manejo de los lotes es qué predictores, qué cuestiones tienen ese lote que a mí me predicen o me permiten estimar si yo voy a tener una muy buena respuesta en kilos de grano por kilo de nitrógeno aplicado, y qué predictores me dicen o no me dicen nada. La pregunta que nos hicimos es específicamente qué variables yo tengo que estar mirando para saber si voy a tener una buena respuesta o una respuesta grande al agregado de nitrógeno o no. Una respuesta estoy hablando de rendimiento. De esas variables que yo tengo que mirar para saber si mi lote va a responder con rinde al agregado de nitrógeno, el primer factor que, no es ninguna novedad, es nitratos a la siembra, ¿sí? En este gráfico tenemos respuesta al agregado de N aplicado como kilogramos de grano por kilogramo de N, y en el X tenemos nitrógeno aplicado. Y lo primero que vemos, hay tres curvas, una línea negra llena, que va por arriba, una línea como cortada, y una línea punteada por abajo. La línea llena es 50 kilos de N como nitratos a la siembra, la otra es 130, y por abajo 190. Si tenemos más nitratos a la siembra,
vamos a tener una menor respuesta en kilogramos de grano, que sería la línea punteada, y si tenemos menos nitratos a la siembra, deberíamos o vamos a tener una respuesta en kilogramos de grano más grande. Esto no es ninguna novedad y reafirma lo que sabemos, que es que al momento de la siembra o antes de la siembra tenemos que hacer un análisis de suelo, tenemos que hacer un diagnóstico, y ese diagnóstico para manejar nitrógeno tiene que estar fundamentalmente radicado en cuántos nitratos tengo yo al momento de la siembra para saber cuán lejos estoy de un determinado umbral o como quiera manejar. ¿Está bien? Pero hay que comprender que cuanto menos nitratos tenga, yo más respuesta voy a tener. Segundo efecto bien importante es la calidad del sitio, o sea, el tipo de suelo. Acá lo vemos como clase 1, clase 2, clase 3. En general, los suelos los clasificamos así. En general, la misma cantidad de nitratos en el suelo y misma nitrógeno aplicado, voy a tener más respuesta en un suelo con más potencial, en un suelo tipo 1, que en un tipo 2 y en un tipo 3. Acá si miramos 50 kilos de N como nitratos a la siembra, en el suelo tipo 1 me da una respuesta mayor para la misma cantidad de nitrógeno aplicado que en un tipo 2, que en un tipo 3. Son los modelos que salen del análisis. Esto se los puedo compartir, el que lo quiera. Hay un modelito matemático que permite explicarlo. Pero es bien importante entender entonces que hay tres factores. Uno es nitratos a la siembra, fundamental un diagnóstico. Segundo, potencial del suelo, el potencial de rendimiento que yo estoy teniendo como clase de suelo, como tipo de suelo. Y tercer punto bien importante, que es difícil de manejar desde el punto de vista del productor, pero que hay que comprender, es que no todos los genotipos del mercado responden exactamente igual al agregado de nitrógeno. Acá, un poquito de historia. Nidera ha sido fundamental en el concepto de que no todos los genotipos tenemos que manejarlos igual en términos de densidad. Eso vienen con unas tablitas de manejo de densidad o de recomendaciones de densidad, producto de qué genotipo puntual pienso sembrar en este ambiente para maximizar el rendimiento, tengo que manejar la densidad. Y bueno, y nos vamos dando cuenta de a poco que no todos los genotipos del mercado responden igual al nitrógeno. Yo les había mostrado la figura del costado a la izquierda, es la figura que le había mostrado antes, que es rendimiento en función de nitrógeno disponible, perdón, que está estandarizado por análisis estadístico, pero el rendimiento promedio era de 22 kilogramos de grano por kilogramo de N aplicado, como la respuesta inicial. Pero si después en el gráfico de la derecha vamos y miramos qué genotipo puntual queremos ver, hay algunos genotipos, y acá son genotipos más bien, ya no están en el mercado, no son los genotipos punta de hoy, pero si mirábamos los genotipos, algunos genotipos en vez de tener 22 kilogramos de grano, tenían 28 kilogramos de grano por kilogramo de nitrógeno disponible, y otros genotipos del mercado en aquel tiempo tenían una respuesta mucho menor, de 16 kilogramos de grano por kilogramo de nitrógeno. Así que acá esto es difícil de manejar desde el punto de vista del productor porque requiere de una información que hoy no tiene, pero lo importante a entender es que hay una punta de qué genotipo estamos utilizando para entender qué respuesta voy a tener yo al agregado de nitrógeno. Así que bueno. El otro punto que quería mencionar y que me parece muy relevante para optimizar el rendimiento de los maíces tardíos es el uso de fungicidas. O sea, ya nos saltaba como algo muy relevante en la red que les mostraba del CREA Sur de Santa Fe, que era uno de los predictores de rendimiento alto. Con la gente de APRESID, lo que está haciendo hace varios años es en la red, que tiene unos 15 sitios por año, entre 10 y 15, pero hoy está más en 15 que en 10. De esos 15 sitios tiene 3 a 5 sitios por año, en los cuales tiene todos los genotipos con fungicida y sin fungicida. ¿Sí? Y los sitios con fungicida es una aplicación de un producto de Syngenta, Mistar Extra, en el cual se aplica por protocolo entre B10, B12, máximo B14. Se aplica, independientemente de si haya enfermedad o no haya enfermedad, se aplica por protocolo. ¿Sí? Y cuando miramos y se aplica a todos los genotipos de la red. Obviamente no en 3 sitios más o menos por año, 3 a 5 sitios. Y cuando vamos y miramos los datos específicos, ¿sí?, de respuesta al fungicida, así aplicada por protocolo, sin fungicida rinde alrededor de 500 kilos menos que con fungicida. O sea, el fungicida nos permite subir el piso de rendimiento como promedio, eso es a la izquierda, le muestro como promedio, todos los genotipos de todos los años.
a la derecha les muestro el promedio de esos 3 a 5 sitios ensayos que se hicieron por año con y sin fungicida. Y como ven, todos los años la barrita verde de con fungicida sube un poquito la barrita roja de sin fungicida, con lo cual todos los años el efecto fungicida tiende a ser positivo como promedio de todos los sitios evaluados y todos los genotipos. Obviamente, si nos metemos puntualmente en un año particular, yo agarré el 2014-2015 por agarrar uno, pero nos metemos en un año particular y miramos de los 3 sitios que se hizo el ensayo, todos los genotipos, vemos que, primero, en todos los sitios no hay la misma respuesta, y en general, vamos a resumirlo, lo que vemos es, a través de años, vemos que los sitios más al norte de la región núcleo tienen más respuesta en rendimiento al agregado de fungicida que los sitios más al sur. Recuerden que la red desde Ruta 5, 9 de julio, Chivilcoy hacia el norte hasta el centro de Santa Fe, en el norte tenemos efectos mucho más importantes que en el sur, y a su vez algo relevante es entender que, primero, interacciona con el sitio la respuesta del fungicida, y segundo, interacciona con el genotipo. Hay algunos genotipos que tienen una respuesta en rendimiento mucho mayor que otros, o por lo menos mayor que otros. Con lo cual acá yo recomiendo, agarrar, o sea, llamar a Claudio, llamar a Joaquín Rabasa, llamar a alguien de Nidera y decirle, mirá, voy a sembrar el genotipo tal como tardío, ¿qué me recomendás? O sea, es un genotipo susceptible a enfermedades, es un genotipo poco susceptible, ¿me recomendás una aplicación de fungicida o no? Como promedio, lo que dan los datos es que a ciegas, ¿sí?, sin saber qué genotipo vamos a sembrar y sin saber dónde estamos, nos conviene, porque el promedio nos da que siempre hay efecto positivo del fungicida. Obviamente es más positivo cuanto más al norte y menos positivo cuanto al sur, y hay algunos genotipos que es mucho más positiva la respuesta que en otros. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Está bien eso? Así que bueno, acá un punto relevante a optimizar en tardíos es el uso de fungicida, que hoy no está siendo masivo el uso, a pesar de que muchas veces los datos muestran que las respuestas son bastante contundentes. Por último, quería mencionar algo chiquito y corto, me quedan pocos minutos de elección de genotipo para maíz tardío. En general yo vine todo el tiempo hablando de rendimiento, no me enfoqué en diferencias de genotipos y qué genotipos tienden a tener más rendimientos que otros. Cuando hicimos el primer análisis de datos, eso es el año 2013-2014 de APRESID, y teníamos esos 11 genotipos en todos los sitios, esos 11 genotipos no rendían lo mismo, ¿sí? Había algunos genotipos que, esto está en la izquierda, está el rendimiento, y está estandarizado los datos por una cuestión estadística, pero en general había genotipos, no importa cuál, hay algunos genotipos que rendían consistentemente más que otros genotipos, con lo cual acá lo que recomiendo fuertemente es a quien vaya a usar un genotipo para tardío, que consulte con redes de ensayo de maíz tardío para ver cómo le va ese genotipo. Y bueno, acá el 7921 que decían en Nidera que es muy bueno para temprano y para tardío, mirar cómo le van las redes, pero bueno, es promisorio, siempre hay genotipos nuevos que van saliendo y van rindiendo más que los anteriores. Y por el otro lado, cuando vamos a tardío, algo que en general, o sea, con el 7921 es muy promisorio lo que decían de caña, algo muy relevante al momento de elección de genotipo para maíz tardío, y a su vez, otro punto muy importante que yo no me voy a meter, simplemente lo voy a mencionar, es que la elección de genotipo tiene que ir por rendimiento, estabilidad, potencial de rendimiento, tiene que ir obviamente por caña, que me va a dar estabilidad y también potencial de rendimiento, pero se va a ver reflejado un poco en rendimiento, y a su vez humedad cosecha. El tardío es muy relevante el ver la combinación de qué rendimiento tiene y qué humedad cosecha tiene. ¿Sí? Y ver esas combinaciones de rendimiento y humedad y cómo quedan los distintos genotipos en las tablas, no solo de rendimiento, sino en las tablas de humedades, es muy relevante para entender momento de cosecha o costos de cosecha y demás, sobre todo en la Argentina, que los costos de secado no son menores. Yo acá puse una tabla de un sitio
o de una serie de sitios del último año de la red de maíz tardío de APRESID. Pueden bajar la revista, pueden buscarlo, pero yo lo puse por ponerlo. Simplemente quiero transmitir el concepto de que es muy relevante elegir el genotipo, no solo por rendimiento, sino también por humedad cosecha, que es un punto crucial y es un punto que se ven diferencias en todos los ensayos, en cada sitio siempre se ven diferencias de 2-3 puntos de humedad que no son menores para el manejo de estos maíces. Así que bueno, yo nada, acá les dejo mi dato de contacto, mi correo, para el que quiera la presentación me la pide, para el que quiera los datos concretos de dónde están basados la presentación me las pide. Ahí están algunas de las publicaciones que fueron saliendo, esto lo hice de vuelta, esto es, los análisis los fuimos haciendo de parte del grupo, en conexión con APRESID y con conexión con el CREA Sur de Santa Fe, desde la facultad Brenda Gamín y Vita Antonio y yo, desde APRESID Collos, Mavias, y desde el CREA Sur de Santa Fe de Gallo. Pero bueno, también les dejo mi Twitter por cualquier cosa y el Twitter del laboratorio desde la facultad, que es donde vamos subiendo los distintos resultados que vamos obteniendo. Así que bueno, hasta acá. Ahora estoy dispuesto a escuchar alguna pregunta y dudas, que seguramente va a haber muchas, porque seguramente fui muy rápido en algunas cosas. Excelente, Lucas. No, buenísimo, buenísimo. Más, mirá, te voy a mostrar para que veas que no, mirá, acá tengo mi borrador con apuntes y cosas que fui aprendiendo de todo lo que vos fuiste diciendo.